las medidas en torno a la cuestión del trabajo en Argentina no están siendo muy buenas para los trabajadores y trabajadoras, o por lo menos esa es nuestra postura, porque parece que la CGT está negociando ahí algunas cuestiones en torno a la reforma laboral. También estamos hablando en estos días de cómo, bueno, la vuelta del impuesto a las ganancias, la crisis de los salarios, porque ningún salario, o sea, la línea de pobreza está en 200.000, pero los sueldos están, esa es como el piso de los sueldos, pero tenés, obviamente, la canasta básica está en 1.200.000. Bueno, vamos a ver y vamos a hablar de todos estos temas con el abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien. Toqué muchos temas en la introducción, pero queríamos empezar hablando de la reforma laboral, de lo que fue la reunión ayer del grupo de los 6. Todos varones, perdón que lo pongo entre paréntesis, pero todos varones, todos blancos también. Pero contanos un poco de qué se tratan estos avances que hay sobre la reforma laboral, que en algún momento se había puesto el grito sobre el cielo, pero ahora se está negociando. No lo sé, no sé qué pasa en esas reuniones, desde luego no podría afirmar ni desmentir nada, lógicamente. Claro. Lo que sí sabemos es que hubo una reforma laboral aprobada por el Congreso hace pocos días y que ya está en total funcionamiento, más allá de una reglamentación aún pendiente y que, según se supo, se habría intentado discutir con el Ministerio de Trabajo, la CGT y los empresarios algunos parámetros de esa reglamentación para morigerar algunos de los aspectos que se consideran más nocivos. Pero bueno, tampoco tuvimos, creo que en esa reunión también se había hablado de la posibilidad de discutir un poco la implantación del impuesto a las ganancias y salió en el boletín oficial al día siguiente. O sea, si nos guiamos por la efectividad de esa reunión, evidentemente no están siendo para nada efectivas. Claro. Y ahora lo último que se escuchó es que el Ministerio de Trabajo o el gobierno en general, Secretaría de Trabajo, perdón, o el Ministerio en general estarían ya preparando algunos proyectos para profundizar la reforma laboral, sobre todo aquellas cosas que estaban incluidas en el DNU, que el capítulo laboral fue declarado inconstitucional y no está vigente, y que no se incorporaron en la ley bases y que ahora pretenderían ir por eso. Sí. Matías, decíamos también, se había circulado esta semana una propuesta de Sturzenegger, que fue más bien una declaración, tampoco es que haya avances, pero también habla de algunas intenciones de algunos sectores de ampliar la jornada laboral, por ejemplo, de ampliar la edad jubilatoria. Bueno, lo de la edad jubilatoria es parte del manual del neoliberalismo en general, ¿no? Que las personas trabajen la mayor cantidad de tiempo posible. De hecho, van de la mano, ahora que lo pienso, la ampliación de la jornada y la ampliación de la vida laboral, o sea, trabajar más tiempo cada día y trabajar más años, ¿no? O sea, finalmente no descansar nunca, finalmente nunca llegar a disponer de tu tiempo, ni durante el día, ni durante la jornada de trabajo, es decir, ya no hablemos de la reducción de la jornada, esa discusión qué hermoso que parece... sueño. por lo menos en el debate, ¿no? Y ya no hablemos de la reducción de la jornada, ni siquiera del cumplimiento efectivo de la jornada de 8 horas, que es algo que se perdió hace mucho, porque normalmente quien puede trabaja más de 8 horas, sea para hacer horas extras, sea por otro trabajo, para llegar a un ingreso más o menos digno, que te asegure una vida más o menos digna. Y la extensión de la edad jubilatoria, bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Trabajar hasta morirse. Claro. O sea, ya que no haya ni tiempo en el día, ni tiempo en la vida, para nunca dejar de descansar. Es decir, ya que tenés en un sistema como este, donde el mercado de trabajo, decía Polanyi, un economista, el mercado de trabajo es la institución más importante, fundamental del sistema capitalista. Es la forma de... Digamos, el rasgo distintivo del capitalismo es la existencia de un mercado de trabajo, es decir, la posibilidad de comprar y vender fuerza de trabajo. En un sistema como este, donde esa es la institución más importante, quien no es dueño de una empresa, de un comercio, es decir, quien no compra fuerza de trabajo, vende. Claro. Y esa es la mayoría de la población, digamos, lógicamente, solo puede vender fuerza de trabajo. Entonces, encima que está obligado a eso,
cada vez lo tiene que hacer por más tiempo. Sí. Y finalmente nunca llegar a esa jubilación, que además sabemos que en los niveles que se pagan los saberes jubilatorios en Argentina, en muchos casos ni siquiera garantiza la posibilidad de descansar, sino empezar con otro calvario. Sí, sí, sabes que bueno, lo hablábamos acá afuera del aire, esta cuestión de cómo mantener todavía con estas cuestiones a la clase trabajadora, la fuerza salarial, mantenerla en ese lugar abajo, y bueno, lo veníamos también abordando en el resto de la semana, de que si vos no querés aceptar un trabajo de 12 horas por 2 mangos, atrás tenés una fila, porque también hay mucha necesidad, hay mucho trabajo informal en Argentina, porque esto que están hablando es para el trabajo registrado, pero en Argentina tenemos muchísimo trabajo que no está registrado. Es parte del plan, digamos, del plan económico, del plan de gobierno. O sea, que la desocupación crezca, y que por supuesto no lo inventó Milei, ¿no? Es algo mundial, digamos, que crezca la cantidad de desocupados, desempleados, tiene que ver con eso, con una suerte de autorregulación del mercado de trabajo. En la medida que hay muchos desempleados, o una cantidad importante, empieza el temor de los empleados por perder el empleo y por lo tanto el salario, y entonces exigir menos derechos, aceptar peores condiciones, no reclamar, no sindicalizarse, mucho menos prever una medida de fuerza, y bueno, es obviamente lo que estamos viendo muy rápidamente en estos primeros meses de gobierno. Matías Cremonte es abogado laboralista, está en comunicación con nosotros también. Matías, esta semana se habló de la vuelta de los tickets canasta. La verdad, y lo que comentábamos acá con los compañeros y las compañeras, es que, bueno, nuestros padres por ahí lo vivieron más esa etapa de la historia, pero nosotros que somos los adultos de esta generación, tuvimos una primavera con plata de verdad, digamos, que valía plata, además no era que estaba desconfigurado el sueldo, y los que tenemos ahora entre 20 y 40 años no tuvimos tanta cuestión de los tickets canasta. ¿Cómo afecta a la clase trabajadora entonces esta medida que parece que se fuera a tomar, o que está ahí en el tintero por lo menos? No sabemos qué va a pasar con eso. Bueno, en realidad la obligación de cualquier empleador es pagar el salario. Y el salario, según la ley, se paga en moneda de curso legal. Cuando se pagaban en ticket canasta gran parte de los salarios, o una parte de los salarios, terminaron declarados por la justicia inconstitucionales, justamente por la obligación de que pagar en dinero, y que después el trabajador va y con el dinero hace lo que quiere y lo gasta en lo que necesita, lo que mejor le parece. Pagarle en una suerte de vales, como era a principios del siglo XX en la forestal, donde te pagaban con un ticket que solo podía gastar en la despensa, que además era el mismo dueño de la empresa, bueno, obviamente que no tiene condiciones. Pero además te obligan a gastarlo en determinados comercios, y recordemos, bueno, como decías, por ahí hay alguna generación que no lo vivió, pero además en muchos lugares te tomaban esos tickets a un precio menor que el nominal. O sea, terminabas perdiendo. Además, estar obligado a gastarlo en determinados supermercados o en determinados restaurantes, porque algunos eran para supermercados, pero otros incluso eran para el almuerzo, ¿no? Claro. Para comer en un restaurante y era más caro. Claro, es terrible, es terrible. Y el beneficio del empleador, además de que por contratar con alguna de esas empresas seguramente paga menos, digamos, tiene un beneficio de por sí económico, además es que eso es no remunerativo, entonces se ahorra de pagar una serie de cargas sociales de esa cantidad de dinero, y eso después repercute, lógicamente, volviendo al tema de la jubilación, en los saberes, porque ya no forman parte del promedio para la jubilación después. Claro. Sí, es malo por donde se lo mire. También en estos días volvió a implementarse, como decíamos, el impuesto a las ganancias, y estaba viendo, era un meme, pero es posta, ¿no? Pagás ganancias si ganás más de 1.500.000 pesos, pero la canasta básica está ahí en 1.200.000 pesos más o menos. 1.500.000, 1.200.000. Está complicado el asunto. Contanos un poco qué es lo que ven desde tu sector, desde los abogados laboralistas. Sí, claro. Digamos,
la frase, digamos, que el salario no es ganancia, totalmente pertinente. Sí. Uno cobra un salario en función es una contraprestación por el trabajo, que es un hecho social, y en todo caso, si el trabajo genera ganancias, se las genera el empresario, no al que cobra el salario. Entonces no debiera tributar. Esta reimplantación del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores termina siendo un impuesto al trabajo, como dice alguno. Y además en los niveles que se implantó, como bien decías vos, ya termina siendo casi generalizado. Entonces, si vos pagás un impuesto sobre determinado nivel de salario, que además no te permite, como decíamos antes, la propia reproducción del trabajo y demás, estás grabando, o sea, perdón, me estoy haciendo un poquito confuso, pero porque me estoy refiriendo a una regla de oro de los impuestos o los gravámenes, que vos no podés, que el impuesto no puede ser más que termine anulando la fuente que genera los ingresos que uno grava. Entonces, si en esos niveles de salario vas a gravar el ingreso, estás pagando un impuesto aún antes de usar el salario para lo que se debiera usar como mínimo, que comer, alimentar, transporte, vivienda, esparcimiento, todo eso, ¿no? Claro, totalmente. Matías Cremonte, abogado laboralista. Por último, Matías, bueno, veníamos hablando justamente de reforma laboral, de la vuelta de ticket de canasta, de ganancias. Bueno, una buena podría ser que si te dan ticket de canasta no entra en ganancias eso. Pero sí, lo único, ¿no? Claro, totalmente. Y por último, bueno, justamente hablamos de salarios, hablamos de distintas cuestiones que, por ejemplo, los aceiteros que dijeron que van a ir al paro si no se mejora el sueldo. También, bueno, está la crisis salarial universitaria, que están... los sueldos están muy, muy bajos y parece en el medio que no solo que los sueldos están bajos, sino que parece que estuvieran entregando algunas cuestiones. Una reflexión sobre este tema. Sí, digamos, el mayor problema, como bien decís, termina siendo el nivel de los ingresos. Entonces, no hay sindicato, no hay política de defensa de los intereses de los trabajadores que no choque primero con esa barrera de los niveles salariales, que con la inflación que estamos viviendo, con la destrucción del salario real, pasa a ser el problema principal, ¿no? Y los sindicatos lo están atacando de manera dispar, porque si nos vemos por los resultados, una cosa son los aceiteros, otra cosa son otros gremios. Claro, sí. Pero otra cosa, la gran mayoría, que ha tenido una pérdida de salario de casi un 40-50% en muy poquitos meses. Claro, sí, totalmente. Matías, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur, la verdad que siempre muy claro, muy amable y obviamente dando más herramientas para entender un poco cómo llevar adelante la realidad. La última que te hago es cómo se sale de esta situación o cómo crees que podrían accionar los gremios, no sé si todos, porque ya también vemos que algunas cuestiones se negocian y no sabemos bien para dónde va, pero ¿cómo la ves la salida? Bueno, difícil la pregunta, porque en realidad dependerá de cada sindicato de la manera que lo encare, porque no está habiendo una defensa general desde la CGT o de las centrales, salvo cuestiones puntuales. Claro. Entonces, más allá de cómo lo encaran, el resultado, por supuesto, no va a ser el mejor. Claro, me quedé ahí porque también alguna cuestión internacional con respecto, no sé, a la jornada laboral, alguna legislación internacional, ¿se puede por ahí también? Se cortó la comunicación. Bueno, ya igual lo habíamos despedido. Era Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Los abogados laboralistas además que están teniendo un montón de laburo, justamente, porque en este contexto también tenés los despidos, por ejemplo. En el lugar donde yo trabajo, en la junta interna de ese lugar, hay una abogada laboralista que tiene que trabajar el triple, porque además de que por un lado trabaja para su trabajo y trabaja también para la junta interna, haciendo todas las cuestiones que tiene que ver con evitar y frenar los despidos, con tratar de que no se bajen los sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Así están las cosas.
Recordemos también que si se quiere judicializar estas cuestiones, estas decisiones, lo que son los juicios laborales en Argentina pueden tardar hasta 10 años, te pagan 2 mangos, se estira toda la discusión, se termina arreglando por atrás y nunca termina habiendo un parámetro muy bueno. Esperemos que las organizaciones estén atentas a eso y que, bueno, los trabajadores y las trabajadoras tengan también la fuerza para poder contrarrestar un poco esta situación.